Mi nombre es Camila Vega y durante 13 años he trabajado como abogada especializada en derecho familiar y sucesorio. Lo que mi madrastra nunca supo es que mi padre adoptivo, antes de morir, me pidió específicamente que redactara su testamento con cláusulas de protección que ella jamás entendería completamente. Todo comenzó hace 8 meses cuando mi padre, Roberto Mendoza, falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Durante sus últimos años de vida, había observado con creciente preocupación cómo su segunda esposa, Esperanza, trataba de alejarme de la familia mientras se acercaba más a sus bienes materiales. Camila, me había dicho mi padre durante una de nuestras últimas conversaciones privadas en el hospital, cuando Esperanza había salido a comprar café, necesito que me ayudes con algo muy importante. Por supuesto, papá, respondí, tomando su mano temblorosa. Lo que necesites. Quiero que tú redactes mi testamento. Como abogada, sabrás cómo protegerte de lo que pueda hacer Esperanza cuando yo ya no esté. Sabía exactamente a qué se refería. Durante los 5 años que llevaba casado con Esperanza, yo había presenciado cómo ella gradualmente intentaba reescribir la historia familiar, sugiriendo constantemente que yo no era realmente parte de la familia porque había sido adoptada a los 3 años después de que mi madre biológica muriera. Papá, le dije suavemente, ¿estás seguro de que quieres que yo maneje los aspectos legales? Esperanza podría interpretar eso como un conflicto de interés. Precisamente por eso quiero que seas tú, respondió con una sonrisa débil pero determinada. Confío en ti más que en cualquier otro abogado, y conoces mejor que nadie las dinámicas de esta familia. Durante las siguientes 3 semanas, trabajé discretamente en el testamento más elaborado de mi carrera. Incluí cláusulas específicas de protección para hijos adoptivos, disposiciones sobre ventas de propiedades, y mecanismos de reversión que protegerían el legado familiar de cualquier intento de manipulación. ¿Qué tantos papeles está firmando Roberto últimamente?, me preguntó Esperanza una tarde cuando la encontré revisando los documentos en el buró de mi padre. Solo asuntos médicos y de seguros, mentí tranquilamente. Cosas rutinarias. Murmuró, claramente desconfiada. Nunca había visto tanta actividad legal. Espero que no esté haciendo nada precipitado respecto a sus bienes. Lo que Esperanza no sabía era que mi padre había insistido en incluir una cláusula específica. Cualquier intento de vender la casa familiar antes de 5 años después de su muerte resultaría en la transferencia automática de la propiedad a mi nombre, junto con una penalización económica para quien hubiera autorizado la venta. Después del funeral, Esperanza mostró inmediatamente su verdadera personalidad. La casa familiar, una hermosa propiedad de estilo colonial en el mejor barrio de la ciudad, se convirtió en su obsesión principal. Camila, me dijo durante el almuerzo posterior al sepelio, mientras los invitados aún estaban presentes, espero que entiendas que ahora las cosas van a cambiar. Esta casa es demasiado grande para una persona sola. Entiendo perfectamente, respondí, manteniendo mi tono profesional. Si necesitas ayuda con cualquier aspecto legal de la herencia, estaré disponible. Oh, no será necesario, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ya consulté con mis propios abogados. Todo está muy claro. Durante los siguientes meses, Esperanza me fue excluyendo gradualmente de las decisiones familiares. Cambió las cerraduras de la casa sin avisarme, redistribuyó los muebles antiguos que tenían valor sentimental para mí, y comenzó a hacer comentarios cada vez más directos sobre mi falta de derechos reales sobre la herencia paterna. ¿Sabes qué?, me dijo durante una tensa conversación telefónica 3 meses después del funeral, creo que es momento de que aceptes la realidad. Tu padre te quería mucho, pero yo era su esposa legal. Tú eres solo una hija adoptiva. Tienes razón, respondí calmadamente. Soy una hija adoptiva. Exactamente. Y los hijos adoptivos no tienen los mismos derechos que los biológicos, especialmente cuando el padre se casa de nuevo. Cada comentario de Esperanza demostraba su profunda ignorancia sobre las leyes de sucesión, pero yo mantenía silencio, esperando el momento adecuado. La situación escaló cuando comenzó a traer agentes inmobiliarios a la casa sin avisarme. Un día, al llegar para recoger algunos libros de la biblioteca de mi padre, encontré a 3 personas desconocidas midiendo las habitaciones. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté a Esperanza, quien supervisaba las mediciones con evidente satisfacción. Evaluación de la propiedad,
respondió sin mirarme. Estoy considerando venderla. Es demasiado costosa de mantener. ¿Vender la casa de papá?, pregunté, fingiendo sorpresa aunque ya había anticipado esta posibilidad. Mi casa, corrigió firmemente. Roberto me la dejó a mí, no a ti. Y yo decido qué hacer con mis propiedades. Los agentes inmobiliarios se veían incómodos con la tensión familiar, pero continuaron su trabajo mientras Esperanza me miraba con triunfo mal disimulado. Por supuesto, dije tranquilamente. Es tu decisión. Durante las siguientes semanas, Esperanza aceleró el proceso de venta. Publicitó la propiedad en las mejores revistas inmobiliarias, contrató una empresa de styling para hacerla más atractiva, y comenzó a recibir ofertas de compradores potenciales. ¿Sabes cuánto vale esta casa?, me preguntó durante una llamada telefónica que claramente pretendía ser cruel. 8 millones de pesos. Y todo va a ser mío. Eso es mucho dinero, acordé. Así es. Dinero que tu padre quería que yo tuviera, no tú. Él sabía que yo podría administrarlo mejor que una hija adoptiva que ni siquiera lleva su apellido biológico. Lo que Esperanza no sabía era que yo había estado monitoreando discretamente todas sus actividades a través de mis contactos en el sector inmobiliario. Sabía exactamente cuándo planea firmar el contrato de compraventa. La confrontación final llegó un viernes por la tarde. Esperanza me citó en la casa familiar, donde ya tenía los contratos de venta listos sobre la mesa del comedor donde habíamos compartido tantas cenas familiares. Camila, anunció con dramatismo innecesario, quería que fueras la primera en saber que acabo de vender esta casa por 8 millones de pesos. Observé los documentos esparcidos sobre la mesa, contratos de compraventa, títulos de propiedad, y documentos de transferencia bancaria. Felicidades, dije simplemente. Felicidades, rió con satisfacción maliciosa. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Pensé que ibas a llorar o a suplicarme que no la vendiera por razones sentimentales. ¿Por qué haría eso?, pregunté con curiosidad genuina. Porque esta era la casa de tu padre adoptivo, el lugar donde creciste, respondió, claramente frustrada por mi falta de reacción emocional. Pensé que al menos tendrías algún apego emocional. Lo tengo, confirmé. Pero también respeto las decisiones legales. Esperanza se irguió, interpretando mi calma como derrota total. Bueno, me alegra que lo entiendas. Por fin vendí esta casa, y tú no heredas nada porque no eres sangre de mi esposo. Era el momento que había estado esperando durante 8 meses. Esperanza, dije suavemente, ¿leíste todo el testamento? Su expresión de triunfo vaciló ligeramente. Por supuesto que lo leí. Decía claramente que yo heredaba la casa. ¿Todo el testamento? Insistí. Incluyendo las páginas de cláusulas adicionales. Cláusulas adicionales, tartamudeó. ¿De qué hablas? Saqué mi teléfono y marqué un número conocido. Licenciado Romero, ¿podría venir a la casa Mendoza? Tenemos una situación con el testamento que requiere su explicación inmediata. ¿Quién es el licenciado Romero?, preguntó Esperanza, su voz comenzando a temblar. El notario que autentificó el testamento de mi padre, expliqué calmadamente. ¿Y quién puede explicarte las cláusulas sobre hijos adoptivos que aparentemente no leíste? Esperanza se dejó caer en una silla, su rostro perdiendo color rápidamente. 20 minutos después, el licenciado Romero llegó con su portafolio y una expresión seria. Era un hombre de 60 años que había conocido a mi padre durante décadas. Señora Mendoza, la saludó cortésmente, entiendo que hay confusión sobre los términos del testamento. No hay confusión, respondió Esperanza con voz temblorosa. Yo heredé la casa. Técnicamente correcto, confirmó el notario, abriendo su portafolio. Pero solo bajo ciertas condiciones específicas. El licenciado Romero extendió sobre la mesa una copia completa del testamento, incluyendo las páginas que Esperanza claramente no había leído. Cláusula número 12, leyó en voz alta, referente a la propiedad ubicada en Avenida Los Cedros número 847. La heredera principal podrá mantener posesión de la propiedad siempre y cuando no la venda durante un periodo mínimo de 5 años posteriores al deceso del testador. Esperanza se aferró al borde de la mesa. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Significa, continuó el notario,
que cualquier venta realizada antes de cumplirse 5 años resulta en la transferencia automática de la propiedad y todos los beneficios económicos derivados a la hija adoptiva, reconocida legalmente como heredera secundaria con plenos derechos. Hija adoptiva, susurró Esperanza. Cláusula número 13, leyó el licenciado. Los hijos adoptivos mencionados en este testamento tienen los mismos derechos sucesorios que los hijos biológicos según la legislación mexicana vigente, y quedan específicamente protegidos contra cualquier discriminación basada en su origen adoptivo. Esperanza me miró con horror creciente. ¿Esto significa qué? Significa, completé tranquilamente, que al vender la casa antes del plazo estipulado, perdiste automáticamente todos los derechos sobre la propiedad. La venta se ejecutó, pero el dinero me pertenece a mí. El licenciado Romero confirmó asintiendo. Además, la cláusula 14 establece una penalización del 20% del valor de venta para quien viole las condiciones temporales, cantidad que también se transfiere a la heredera secundaria. Penalización, gimió Esperanza. Sí, calculé mentalmente, 8 millones por la venta, más 1.6 millones de penalización. Un total de 9.6 millones de pesos. Esperanza se desplomó completamente en su silla. Pero yo necesitaba ese dinero. Ya hice planes, ya gasté parte del adelanto. Eso es un problema personal, respondió el notario profesionalmente. Legalmente, la señorita Vega es ahora la propietaria tanto de los fondos de la venta como de cualquier obligación contractual derivada. ¿Obligaciones contractuales?, pregunté. Los compradores ya transfirieron el dinero y esperan recibir las escrituras. Como nueva propietaria legal, usted debe decidir si honra la venta o la cancela. Miré a Esperanza, quien lloraba silenciosamente mientras revisaba los documentos que claramente nunca había leído completamente. Honraré la venta, decidí. Pero los compradores recibirán las escrituras de mí, no de Esperanza. Una semana después, completé la transacción legal. Los compradores estuvieron encantados de trabajar directamente conmigo, especialmente cuando les expliqué que como abogada especializada podía garantizar una transferencia sin complicaciones futuras. Esperanza se mudó a un pequeño departamento rentado, ya que había gastado la mayor parte del adelanto en un auto de lujo y unas vacaciones caras, confiada en que recibiría el pago completo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo el licenciado Romero mientras firmábamos los documentos finales de transferencia. ¿Qué cosa? Que si Esperanza hubiera esperado 5 años, habría heredado legítimamente todo. Su impaciencia y su desprecio hacia ti la costó millones. Sonreí, recordando la expresión de shock de Esperanza cuando se dio cuenta de que había regalado una fortuna por no leer letra pequeña. Con el dinero de la venta, compré una casa aún más hermosa en el mismo barrio, donde exhibo con orgullo las fotografías familiares y los recuerdos de mi padre adoptivo, quien me enseñó que la verdadera familia se construye con amor y respeto, no con sangre. A veces, la mejor protección contra la avaricia es simplemente la paciencia y el conocimiento de que la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino.